masa molar. Revisaremos la ley de Lavoisier, la ley de Proust y la ley de las proporciones múltiples. Una vez que yo termine esta clase, que es corta, alumno, voy a iniciar otra que es inmediatamente después. Y con estas dos clases voy a llenar el tiempo que tenemos hoy día. Mira, la clase pasada te decía, usted tiene un entorno virtual. Te pedí, por favor, que miraras el video conceptual Estequiometría 1. Lourdes, ¿lo hiciste? Ya que ella me pidió hora de consulta, entonces menester de que al menos hayas visto el video conceptual, Lourdes. Estequiometría 1. No solo Lourdes, todos los que me escuchan debieran tomar a bien la sugerencia que Asenjo te está diciendo. Del libro de química era menester estudiar de la página 99 a la 102. Y del cuaderno de ejercicios, alumno, el número 2, intenta hacer por ti los ejercicios. Joven, yo el próximo sábado voy a resolver los ejercicios del cuaderno de ejercicios. Nos vamos a juntar el próximo sábado a resolver ejercicio del cuaderno número 2. Les decía la semana pasada, niños, que te quiero explicar la diferencia entre masa molecular como algo distinto a masa molar molecular. En pantalla, una molécula de la que yo voy a calcular su masa molecular. Observo que la molécula es, en este caso, amoníaco. A partir de las masas atómicas de los átomos de nitrógeno e hidrógeno, yo sumando las masas atómicas puedo obtener la masa de esa molécula, NH3. Entonces la pregunta es, ¿de dónde obtengo las masas atómicas? Mirando el número másico, alumno. El hidrógeno tiene número másico 1 y sucede que la masa atómica coincide numéricamente con el número másico. La masa de un átomo de hidrógeno es una UMA, pero además sucede que el número másico coincide con el peso atómico, lo que se llama masa molar atómica, 1 gramo mol. Miro al nitrógeno, lo mismo. El número atómico 14 coincide con la masa atómica con el peso atómico. Del nitrógeno digo, por el número másico 14, digo que su masa atómica es 14 UMA, pero su pémico, o sea, la masa de un mol de átomo de nitrógeno es 14 gramos mol. Como quiero calcular la masa molecular, voy a sumar las masas atómicas del amoníaco. De tal modo que para calcular masas atómicas, querido alumno, sumo una UMA de los hidrógenos y 14 UMA del único nitrógeno. Y así obtengo la masa molecular. 14 más 3 da 17 UMAs. Eso sería la masa de una única molécula. Ejercicio distinto es calcular peso molecular, que sería equivalente a masa molar molecular, que es la masa de un mol de molécula. Lo que yo voy a hacer ahora es que sumando los pesos atómicos voy a poder obtener el peso molecular. Para obtener la masa molar, yo tengo que sumar las masas molares atómicas, alias peso atómico. Del hidrógeno, lo veo en su número másico, es 1 gramo mol. El peso atómico del nitrógeno, miro el número másico, 14 gramos mol. Sumo los pesos atómicos para obtener la peso molecular o masa molar. De tal modo de que 14 gramos más 3 gramos da 17 gramos. Y lo que he hecho, niño, ahora es calcular el peso molecular, que no es lo mismo que masa molecular. ¿Me entiende? No confunda la masa molecular que está en UMA con la masa molar molecular o peso molecular que está en gramos mol. Porque en el primer caso calculé la masa de una molécula
Y en el segundo caso calculé la masa de un mol de moléculas de amoníaco. Eso fue lo que dije el sábado pasado y lo estoy diciendo de nuevo. Para que usted sepa que alguien trató de explicarle esto un día de agosto a usted. Bueno, ahí me dice Gia How, yo también, hora de consulta. Es que, Gia, me tienes que pedir la clase anterior, a ver si alcanzo en el tiempo que tengo, mandarte un correo electrónico, pero no es la manera normal de pedir hora de consulta que tú me lo pidas ahora para ahora. Yo te puedo dar la consulta ahora, pero para el próximo sábado, que es lo normal, pues, Gia. Bien, Lourdes, me dice que estudió por el libro. Me parece bien, niña. Pero te sugiero, Lourdes, ve los videos también. Si es parte de tu material, ven los videos que están online. Jaime Becerra, sí, pasé la lista. Mande su nombre nomás. La lista ya está pasada. Ya. Ahora, veamos las leyes que rigen el comportamiento de la materia. Materia que estudia las ciencias químicas. La primera ley más conocida, alumno, por todo el mundo, es la ley de conservación de la materia, o ley de Lavoisier. Esta dice, y leo, en una reacción química, alumno, si tú sumas la masa de los reactantes, esa masa reactante tiene que ser igual a la suma de las masas producidas. ¿Sabe por qué? Porque la materia se conserva en una reacción química. Esto lo descubrió Lavoisier en Francia en el siglo XVIII. Hizo varias experiencias, entre ellas la que aparece en pantalla. Lo que está haciendo Lavoisier es una reacción química. Y lo que va a encontrar, y lo va a proponer como una ley, es que los reactantes suman 103,2 gramos en una reacción donde el estaño, esos puntitos café, van a empezar a oxidarse con el oxígeno, los puntitos rojos, y van a sufrir un fenómeno de oxidación. Pero antes de que se oxiden, él los pesa y se da cuenta que tienen una masa de 103,2 gramos. Luego del proceso de oxidación se produce el óxido de estaño. Él vuelve a pesar con bastante cuidado el óxido producido y se da cuenta que la masa producida coincide con la masa reactante. Eso es lo que propone la ley de conservación. Otro modo de interpretar esta ley, aparte de considerar que las masas se conservan, es esto: que el número de átomos reactantes es el mismo número de átomos en los productos. Repito, otro modo de interpretar la ley de conservación de la materia es que los átomos en los reactantes numéricamente coinciden con los átomos en los productos. Observa la reacción en pantalla. Yo no voy a hablar de masa, pero voy a aplicar la ley de conservación en términos de que los átomos de hidrógeno y nitrógeno también se conservan, que es otro modo de entender la ley de conservación. A ver, me explico de nuevo. Hay dos maneras de entender la ley de conservación de la materia: o que las masas se conservan, o que el número de átomos reactantes se conservan en los productos. Observa la ecuación que está en pantalla. Es la reacción de formación de amoníaco a partir de gas nitrógeno e hidrógeno. La ley de conservación opera cuando los átomos reactantes se conservan en los productos. Voy a contar átomos de hidrógeno en los reactantes y productos y voy a comprobar que estos átomos numéricamente se conservan. Veo acá. Aparece como reactante
una molécula de gas hidrógeno que está formado por 2 átomos de hidrógeno, pero de la cual se necesitan 3 moléculas. En consecuencia, 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno tengo en los reactantes. Y voy a los productos para ver si efectivamente se conserva el número de átomos de hidrógeno. Y veo que se han producido 2 moléculas de amoníaco, cada una de las cuales tiene 3 átomos de hidrógeno. Pero resulta que se propone que en los productos hay formación de 2 moléculas de amoníaco. De modo que 2 por 3, el número de átomos de hidrógeno es 6. Con lo cual esta es otra mirada que tú tienes para demostrar que hay una conservación de la materia. Que el número de átomos se conserva. Voy sobre los nitrógenos. En la ecuación se propone que como reactante aparece un compuesto llamado gas hidrógeno, que es una molécula formada por 2 átomos de hidrógeno. En consecuencia, en los reactantes aparecen 2 átomos de hidrógeno. Voy a los productos. Entre las 2 moléculas de amoníaco observo un total de 2 átomos de nitrógeno. ¿Qué es lo que observo? Que se conservó tanto el número de átomos de hidrógeno como los de nitrógeno. Porque es esta otra mirada para interpretar la ley de conservación. La ley de conservación, señorita, señor, tú la puedes interpretar como diciendo que las masas se conservan o que el número de átomos de los elementos se conservan en los productos también. Y en este caso, uno va y dice que la ecuación está bien balanceada. Porque si tú miras los reactantes, tú ves un total de 8 átomos reactantes. Y ves los productos, se está formando una molécula que tiene 4 átomos, pero molécula de la que hay 2. 2 por 4, 8 átomos. De tal modo, vuelvo a repetir, esta ley de conservación, alumno, tú la puedes interpretar de 2 modos. O que las masas reactantes se conservan en las masas producidas, o la segunda mirada es percatarse de que los átomos de los elementos de los reactantes numéricamente coinciden con los átomos del elemento de los productos, que es una segunda mirada sobre la ley de conservación. Balancear una ecuación química es buscar un coeficiente estequiométrico que permita a los átomos conservarse a lo largo de una reacción química. El método por tanteo te lo aconsejo, que es buscar, tanteando, un coeficiente estequiométrico que permita que numéricamente los átomos se conserven. Observa la ecuación que está en pantalla. Tú miras respecto del elemento cloro, yo veo que en los reactantes hay una molécula de gas cloro, pero que está formada de 2 átomos de cloro. Vas a los productos, la ecuación sugiere que se está formando cloruro de aluminio, pero de la cual el cloro está 3 veces. Por lo tanto, no hay una conservación en el número de átomos de cloros. Para poder igualarla y forzar una ley de conservación, tengo que buscar un coeficiente que iguale los cloros. Yo en una primera intentona podría buscar un coeficiente 3 medios que antepongo a la molécula de gas cloro. ¿Sabe por qué? Porque si multiplico los 2 cloros por 3, me da 6. Y si lo divido por 2, me da 3. Amplificado por 3 medios, la molécula de cloro me sugiere un total de 3 átomos de cloro, que son los mismos 3 que hay en los productos. Eso está bien hecho, alumno. Pero el problema que tiene el haber buscado un coeficiente fraccionario, que de todos los modos que tengo de entender esta ecuación, me impide el coeficiente fraccionario interpretarla como que fueran moléculas. Porque las moléculas son o las moléculas no son, pero no hay moléculas partidas. En consecuencia, se sugiere buscar un coeficiente estequiométrico que sea número entero para de ese modo poder dar una interpretación incluso como que si fueran moléculas. De tal modo
que la ecuación que tengo ahora la voy a amplificar todo por 2. Y surge esta última método del tanteo que está abajo. Lo que yo puedo ver ahora, que los 2 átomos de aluminio se conservan en los productos. 3 por 2, 6 cloros en los reactantes, 2 por 3, 6 cloros en los productos. La gracia que tiene esta última balanceo con números enteros, que ahora yo incluso la puedo interpretar como acaso fueran moléculas. Repito, en el caso anterior, cuando logré 3 medios, está bien equilibrada la ecuación química. Me permite explicar que aquí hay 3 átomos de cloro, que son los mismos 3 átomos de cloro en los productos. El inconveniente que tiene el haber usado un coeficiente fraccionario que me impide una posible interpretación de esta ecuación química, que es tratar de creer que la ecuación está en términos de moléculas. ¿Sabe por qué? Porque en la naturaleza las moléculas son o las moléculas no son, pero no hay medias moléculas. Por eso me he forzado a buscar un coeficiente estequiométrico entero para poderle dar incluso una interpretación como que acaso la reacción está siendo llevada por moléculas. 2 átomos de aluminio están reaccionando con 3 moléculas de gas cloro para producir 2 moléculas de tricloruro de aluminio. Otro ejercicio más, joven, para balancear una ecuación intentando igualar los átomos reactantes en los productos. Ve la ecuación que está en pantalla. Reacción de combustión de un hidrocarburo. Si usted cuenta los átomos, si es que considera que estos son moléculas, cuenta los átomos de carbono. En los reactantes aparecen 5, pero en los productos 1. Lo que hay que hacer es ir igualando numéricamente los átomos entre reactante y producto, porque este es un modo de la ley de conservación. Entonces lo que yo puedo hacer es amplificar por 5 las moléculas de monóxido de carbono en una intentona de igualar los átomos de carbono entre reactante y producto. Lo logré, pero queda el problema pendiente de los átomos de hidrógeno, que si leo esto, en los reactantes tengo 12 átomos de hidrógeno que no en los productos. Entonces yo tengo que pensar qué número multiplicado por 2 me da 12. Y encuentro rápidamente que si amplifico por 6 las moléculas de agua, he igualado inmediatamente los átomos de hidrógeno entre reactante y producto. He dejado para el final el oxígeno. ¿Sabe por qué? Porque aquellas moléculas o átomos que aparecen en los productos simultáneamente en 2 moléculas, no te conviene a ellos igualarlos al tiro, lo dejas para el final, que es el caso del oxígeno. Aparece simultáneamente en un producto, pero también en el otro. Y aquí lo que tengo que hacer es buscar un coeficiente estequiométrico que me intente igualar el número de átomos de oxígeno en los reactantes como en los productos. Cuento cuántos átomos de oxígeno tengo en los productos. 5 por 2, 10. Más 6 átomos de oxígeno. 10 más 6, 16. Entonces la pregunta es, ¿qué número multiplicado por 2 me da 16? 8. Amplifico por 8 la molécula de oxígeno y en ese minuto he logrado igualar los números de los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en los reactantes como igual en los productos, que es otra manera de entender la ley de conservación. Para los que tengan facilidad con las matemáticas, te voy a explicar el método algebraico, que yo lo aconsejo a aquellos que tengan un dominio. El método algebraico para encontrar los coeficientes estequiométricos opera como sigue. Hay que establecer un sistema de ecuaciones, alumnos, donde a los coeficientes tú le asignas un valor en letras, le asignas letras. Como en la ecuación que está en pantalla. Observa, lo que ocurre es que no está balanceada
porque los átomos de nitrógeno en los reactantes no coinciden con lo de los productos, como lo mismo con los hidrógenos. Entonces lo que yo hago en el método algebraico es, a los coeficientes que voy a ir a encontrar, inicialmente le asigno letras, y luego lo que voy a hacer es formar un sistema de ecuaciones en la que yo establezco lo siguiente. Como yo entiendo que la ley de conservación obliga a que los átomos reactantes sean iguales a los mismos átomos en los productos, observa, respecto al nitrógeno voy a hacer un balance de masa. El número de átomos de nitrógenos está siendo amplificado por un coeficiente árbol, de modo que yo leo, en los reactantes, la molécula está formada por 2 átomos de nitrógeno, pero a su vez, de esta molécula que tiene 2 nitrógenos, hay un número árbol de moléculas. Por lo tanto, el nitrógeno numéricamente sería el doble de A. Esos serían los átomos de nitrógeno. 2A tiene que ser igual a los átomos de nitrógeno en los productos. Entonces veo cuántos nitrógenos se producen. Miren, en los productos veo que se va a formar una molécula de amoníaco que tiene un átomo de nitrógeno, pero que de esa molécula de amoníaco se van a formar un número barco, por lo tanto el número de nitrógeno será barco. Pero se suma el hecho de que se van a ir produciendo moléculas de gas nitrógeno que están formadas por 2 átomos de nitrógeno, de las cuales se van a producir un número casa de moléculas de nitrógeno, de tal modo que el número de átomos serían 2 por casa. Resultado, establecí una primera ecuación en la que para el nitrógeno se cumple 2 árbol tiene que ser igual a la suma B más 2C. En el supuesto de que los números de átomos de nitrógeno reactantes tiene que ser igual a los átomos de nitrógeno en los productos. Lo mismo para el hidrógeno alumno. Se observa en la ecuación que hay una molécula que tiene 4 átomos de hidrógenos, pero de la cual van a haber un número árbol de moléculas. Por lo tanto, el número de átomos de hidrógeno serían 4 veces árbol. En los productos veo que se produce una molécula de amoníaco que tiene 3 átomos de hidrógenos, pero de estos amoníacos se van a producir un número barco. Por lo tanto, el número total de hidrógeno serían 3 veces barco. Y se establece una segunda ecuación en la que se iguala numéricamente a los hidrógenos. 4A es igual a 3B. Y aquí hay un problema, alumno. El problema es que yo tan solo tengo 2 ecuaciones en la que hay 3 incógnitas. Este sistema de ecuaciones no tiene solución, porque para que haya solución, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones. Entonces lo que ocurre es que a mí se me ocurre la siguiente situación. Para resolver este sistema, yo arbitrariamente le voy a asignar un número a la incógnita A. Le doy arbitrariamente un valor A igual 3. ¿Qué es lo que estoy logrando? Que inmediatamente el número de variables disminuyó a 2, como 2 son las ecuaciones, con lo que el sistema sí va a tener solución. Repito, lo que ocurre en este minuto es que tú tienes 2 ecuaciones en el sistema, pero hay 3 incógnitas. Este sistema no tiene solución. Pero si yo al coeficiente árbol le asigno un valor, lo que voy a lograr es que el sistema tenga solución. Escojo para árbol el número 3. Entonces ve lo que pasa en la ecuación 2. Si A vale 3, 4 por 3, 12, lo divido por 3, 4, barco va a valer 4. Ahí le asigno al valor A el valor 3 y en ese minuto barco inmediatamente toma el valor 4. Como A vale 3 y B vale 4, reemplazo en la ecuación 1 y
me permite obtener inmediatamente el valor para casa que toma el valor 1. De tal modo que en la ecuación anterior reemplazo por los valores encontrados, como está apareciendo en pantalla, y tú por el método algebraico lograste encontrar los coeficientes estequiométricos. Pero tiene un problema, te lo repito. Normalmente el sistema de ecuaciones tiene menor número de ecuaciones que las incógnitas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? A una incógnita tú le asignas arbitrariamente un valor numérico. Lo que hay que lograr es que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. Y en ese minuto el sistema de ecuaciones tiene solución. Yo en todo caso te sugiero a ti, para cuando tengas que buscar coeficientes, hazlo por el tanteo. Aquel átomo, lo que sí hay que tener una precaución, aquel elemento reactante que aparezca simultáneamente en los productos en 2 moléculas distintas, a ese lo equilibras al final. Eso es todo. Paso a la segunda ley, joven. La ley de Proust, también conocida como ley de las proporciones definidas. Dice, leo textual, comilla, cuando 2 o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen en proporciones fijas. Repito, cuando 2 sustancias reaccionan para formar un producto, siempre lo hacen en una proporción fija, que no está diciendo que tenga que ser en una cantidad fija. No. Lo que la ley dice, cuando hay 2 sustancias que reaccionan para formar un producto, los reactantes se mezclan en proporción, o sea, el uno respecto del otro, la proporción es fija. No las cantidades pueden ir cambiando. Lo que es fijo, la proporción de un reactante respecto del otro. Observa. La reacción en cuestión es que las pelotitas grises están reaccionando con pelotitas amarillas. De modo que 4A reaccionan con 4B para producir 4 moléculas AB. La proporción, amigo, es que tú necesitas una A para reaccionar con un B, porque la proporción entre ambos es 1:1. ¿Entiendes? No las cantidades, aquí no importan las cantidades absolutas, sino la proporción de uno con otro. 4 pelotitas grises están reaccionando con 4 pelotitas amarillas para producir el producto, lo cual significa que la proporción de uno con otro es que están reaccionando en una proporción 1:1. Pero mira lo que pasa ahora. Yo los mezclo de modo de que ahora hay 4 pelotitas grises tratando de reaccionar con 6 pelotitas amarillas. Pero lo que va a ocurrir es que la proporción de ellos sigue siendo 1:1. En consecuencia, se va a producir el producto AB, pero evidentemente de las pelotitas amarillas van a sobrar. En consecuencia, es interesante indicar que en este caso las pelotitas amarillas sobraron, con lo cual uno va y dice, en la sustancia reactante hubo uno que se consumió en el proceso, de tal modo que las pelotitas grises, al reaccionar completamente, limitó la posibilidad de formar producto. Debido a ese hecho de limitar cuánto producto se forma, las pelotitas grises, en este caso, es lo que el químico llama reactivo limitante. Porque al consumirse completamente frente a un exceso de pelotitas amarillas, las pelotitas grises limitaron el producto AB a formar. Observa que la reacción la puedo hacer en términos de lo que apareció en pantalla. 8 pelotitas grises las junto con 4 pelotitas amarillas. La proporción sigue siendo la misma. Para la reacción yo necesito, por cada pelotita gris, una pelotita amarilla, en una proporción 1:1.
Se produce la reacción química, se forma el producto AB, pero evidentemente va a sobrar pelotitas grises, porque la proporción sigue siendo la misma siempre. Un gris por cada amarillo, 1:1. En consecuencia, lo que veo, que las pelotitas grises sobraron. Eso me permite inferir que en los reactantes las pelotitas amarillas se consumieron completamente. Y eso me permite decir ahora, de las pelotitas amarillas, fueron ellas las que actuaron como reactivo limitante. Repito, la ley de las proporciones definida lo que establece no es que las cantidades tengan que ser las mismas siempre para producir un producto. Las cantidades de uno con otro pueden ir cambiando. Lo que no cambia es la proporción de un reactante con el otro. La proporción de uno con otro es fija. Para ver si entendimos la ley de Proust, un ejemplo. Lo leo. En un experimento, usted quiere formar agua. Tú vas a mezclar 320 gramos de gas oxígeno con 40 gramos de hidrógeno y en esa experiencia tú formas 360 gramos de agua. En un segundo experimento realiza las mismas condiciones, pero ahora tú combinas 80 gramos de gas oxígeno con 10 gramos de gas hidrógeno. En una experiencia 1, hiciste reaccionar 320 gramos de oxígeno con 40 gramos de hidrógeno y formaste agua. En una segunda experiencia, las cantidades cambiaron, formaste agua. Entonces la pregunta que asalta, ¿acaso por haber usado distintas cantidades, la ley de Proust de las proporciones definidas no se está cumpliendo? Claro que se está cumpliendo, porque esta ley no habla de que las cantidades tengan que ser siempre las mismas en la experiencia. Lo que dice la ley es que la proporción de un reactante respecto del otro, esa proporción es constante. Lo que voy a calcular en la experiencia 1, en qué proporciones reaccionó el oxígeno con el hidrógeno. Y lo que veo, que el oxígeno respecto al hidrógeno estaba en una proporción de 8 veces de oxígeno respecto de hidrógeno, en una razón numérica de 8. Ahora veo en qué proporción estaban en la segunda experiencia. 80 gramos de oxígeno reaccionaron con 10 gramos de hidrógeno, manteniendo la misma proporción. Insisto, la ley de las proporciones lo que indica no es que las cantidades reactantes estén obligadas a ser siempre las mismas. Lo que es lo mismo, la proporción de un reactante respecto del otro, que como lo estás viendo en pantalla, en las dos experiencias, la cantidad de oxígeno era 8 veces la cantidad de hidrógeno. Espero que hayas entendido la ley de las proporciones definida. Una mirada rápida a la ley de Dalton, la ley de las proporciones múltiples. Leo textual. Si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, los diferentes pesos de uno de ellos, que se combina con el mismo peso del otro, están en una razón de números enteros pequeños. Lo que en castellano quiere decir que si yo hago reaccionar, como está en la pantalla, un átomo de carbono y llevo la reacción para que reaccione con un átomo de oxígeno, lo que estoy tratando de forzar es una reacción 1:1. Si la reacción lo llevo en esos términos, lo que yo voy a formar, Leo, es monóxido de carbono, alumno. Si la reacción carbono-oxígeno la llevo en términos de una proporción 1:1, voy a poder formar monóxido de carbono. Pero esta ley lo que me dice que los mismos reactantes, si logro llevar la reacción en otra proporción, voy a poder formar un producto distinto, que en este caso sería
Si logro que un átomo de carbono reaccione con 2 átomos de oxígeno, voy a estar formando un producto distinto llamado dióxido de carbono. Pero lo que ocurre en esta segunda ecuación, que los reactantes se vieron obligados a reaccionar en una proporción distinta a la primera, 2:1. La ley de las proporciones múltiples dice que 2 reactantes pueden reaccionar en distintas proporciones, pero al hacerlo producen productos distintos. ¿Entendió? Ley de Dalton. Mándenme... No, lo voy a hacer al revés. Este ejercicio que está en pantalla lo obtuve del cuaderno de ejercicio. Te voy a dar 1 minuto. No me manden la respuesta al chat. Yo mismo voy a proponer la respuesta y lo que sí voy a preguntar es que si hay alguien en la clase que quiere que explico el ejercicio 14. Léalo. Un minuto. Con mayor masa molar. Bueno, dice, respecto de la siguiente reacción, te muestran la reacción, 3 átomos de hierro reaccionando con 4 moléculas de agua, se produce un óxido de hierro con la liberación además de gas hidrógeno. Afirmación 1 romano. ¿Hay conservación de la masa así tal como está expresada la ecuación? 2 romano. ¿El número de moles de producto en la reacción es mayor que el número de moles en los reactivos en la reacción? 3 romano. ¿El compuesto con mayor masa molar será el óxido de hierro? Respuesta correcta. Elefante. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda en la pregunta cuya respuesta correcta es 14 elefante? Eso que me lo mande por el chat. A decir, ¿quieres que explique el ejercicio 14 elefante? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere que explique el ejercicio 14 elefante? Ya, Jaime Becerra me dice sí. Bien, Jaime, para ti la explicación. Uno romano, Jaime, la leo. Hay conservación de la masa, entonces yo miro y en ninguna parte, Jaime, me han indicado qué masa reactante hay. Tampoco en ninguna parte se me indica qué masa producida hay. Pero puedo darle otra interpretación a la ley de conservación, que la ley de conservación también se interpreta viendo si acaso hay una conservación en el número de los átomos. Entonces observo, ante la ausencia de datos respecto de masa, apelo a la segunda mirada respecto de la conservación del número de los átomos, que es lo mismo. Veo que en la reactante aparecen 3 átomos de hierro. Voy a los productos.
También. Por lo tanto, al menos estaría conservando el número de átomos de hierro. Voy a los átomos de hidrógeno. En la molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno, pero la reacción me propone que se consumen 4 moléculas de agua. 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno reactante. Voy a los productos. 4 en el óxido más los hidrógenos. Se forma una molécula de gas hidrógeno que está formado por 2 átomos, de las que se van a producir 4 moléculas. 4 por 2, 8 hidrógenos. Por lo tanto, respecto de los hidrógenos, el número de átomos se ha conservado. Oxígeno. 4 oxígenos en los productos. Por lo tanto, Jaime, a pesar de que no se me ha dicho cuál es la masa reactante ni la masa producida, yo puedo, a la luz de una segunda interpretación de la ley de conservación, observar que la materia se está conservando porque los átomos lo hicieron. 1 romano es verdura. 2 romano, el número de moles de producto es mayor que el de los reactivos. Lo que me apela a la segunda afirmación es que ahora yo voy a mirar la reacción, Jaime, pero en términos de moles que están reaccionando. Y la interpreto así. 3 moles de átomos de hierro están reaccionando de ahora en adelante con 4 moles de agua para producir 1 mol de óxido de hierro y 4 moles de gas hidrógeno. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar los moles producidos y compararlos numéricamente con los moles reactantes. Digo, 4 moles por el hidrógeno más 1 mol de óxido. Entre los dos tengo un total de 5 moles producidos. Lo comparo numéricamente con los moles reactantes. 3 moles de hierro más 4 moles de agua, 4 más 3, 7. O sea, numéricamente, los moles producidos, 5, son menos que los moles reactantes, 7. 2 romano es falso, porque la ley de conservación, Jaime, indica que es el número de átomos el que se conserva, no el número de moléculas, ni el número de moles de moléculas. Son los átomos, amigos, los que se conservan, no los moles de moléculas. Y por eso no hay nada extraño que los 5 moles producidos sean menos que los 7 moles de los que surgieron. Porque la ley de conservación, Jaime, no es para las moles de moléculas. Lo que se conserva son numéricamente los átomos, no las moléculas. 2 romano es falso. 3 romano, el compuesto con mayor masa molar, lo que uno llama peso molecular, será el óxido de hierro. Esto con un poco de sentido común, Jaime. Porque si el peso molecular se calcula sumando los pesos atómicos, yo puedo decir que el peso molecular será mayor para aquella sustancia que esté formada por la mayor cantidad de átomos. Este tiene 4 átomos de oxígeno más 3 átomos de hierro, hace un total de una sustancia cuya molécula la integran 7 átomos. En cambio, esta molécula está formada por 2 átomos muy livianos. Esta otra está formada por 3 átomos, de las que 2 son muy livianos, y esta otra está formada por 1 átomo. En consecuencia, es cosa de mirar la forma que tienen las moléculas, la fórmula química que se llama. Entonces uno va y dice, parece razonable afirmar que el peso molecular será mayor para esta sustancia en virtud de la gran cantidad de átomos que forman cada molécula. 3 romano es de sentido común. El compuesto con mayor masa molar, alias peso molecular, debiera ser el óxido de hierro, porque tiene la mayor cantidad de átomos por molécula. Niños, con eso yo terminé esta clase cortita,
quiero ir a una segunda clase, estequiometría, que es continuación de lo que usted acaba de escuchar. Voy a ir rápido. Rápido. El próximo sábado, la idea es revisar ejercicio del cuaderno, porque se está acercando un control, joven. Revisar el próximo sábado los ejercicios del cuaderno número 2. La clase que continúa ahora es una clase donde vamos a revisar justamente el concepto de fórmula química. Vamos a ver cómo calcular el reactivo limitante de una reacción y cómo calcular rendimiento de una reacción. Para el próximo sábado, niños, vamos a revisar el cuaderno de ejercicios número 2. Online voy a revisar del ejercicio 1 al 34. Eso te voy a preguntar a ti, ¿qué ejercicio quieres revisar? Yo he ido revisando algunos pocos ejercicios en clase. Los conceptos claves para la clase de ahora es la fórmula empírica, que es distinto a fórmula molecular. Relaciones estequiométricas, como ya lo revisamos en clases anteriores, tú puedes interpretar en la estequiometría una red que tú puedes interpretar una ecuación como que se está verificando entre átomos, o puedes interpretarla como que se está verificando entre moléculas, o entre moles de molécula, o entre masa reactante, o entre volúmenes reactantes. Yo ya lo dije en una clase pasada, lo voy a insistir en la clase de ahora. Tú puedes interpretar las relaciones estequiométricas en una ecuación como más te convenga. Vamos a revisar el concepto de reactivo limitante y cómo calcular cuál es el reactivo limitante de una reacción. Vamos a ver por defecto cuál es el reactivo en exceso y cómo calcular la eficiencia de una reacción química. Los recursos digitales para la clase que estoy iniciando ahora. De full contenido, ¿por qué no revisas el módulo estequiometría y conceptos básicos? Hágalo. No solo estudie del cuaderno. A ti no te van a preguntar en la prueba de transición lo que usted tenga en el cuaderno. Te van a preguntar del módulo, a lo mejor. Vea el módulo. Video conceptual que está en la plataforma Full Contenido, revísale estequiometría 2. Del material digital, el libro de química, lo que está en la página 103 a la 109. Y del cuaderno de ejercicio, revisa lo que están del número 1 al número 34, en la página 12 a la 22. Mira, en pantalla lo que el profesor te quiere mostrar es que yo puedo hablar de fórmula química, alumno, y hay muchas maneras de expresar una fórmula química. Puede ser fórmula molecular o la fórmula química puede ser empírica. En pantalla lo que el profesor te está mostrando es una molécula cuya fórmula química es HNO3. Una fórmula química es una descripción en la que aparece la proporción en la que se encuentran los elementos en la molécula en cuestión. En la fórmula química te está indicando en pantalla que por cada átomo de hidrógeno existe el mismo número de átomos de nitrógeno, pero el triple de átomos de oxígeno. Eso es lo que yo leo de la fórmula química. ¿Me entiendes? La fórmula química te indica la proporción en la que se encuentran los elementos en la sustancia en cuestión. Yo puedo interpretar esta fórmula química como que se tratase de una molécula. En consecuencia, a partir de esta fórmula química, si fuese una molécula, yo diría, la molécula
veo la proporción que me indica la fórmula química. Me dice, en una molécula hay un átomo de hidrógeno, hay un átomo de nitrógeno y hay 3 átomos de oxígeno. Porque la fórmula química me indica la proporción en la que están los elementos. Pero también la fórmula química yo la pudiera interpretar diciendo que en este caso me está indicando se trata de un mol de moléculas de HNO3, ácido nítrico. Si se tratase de un mol, amigo, la fórmula química me sirve lo mismo, porque me está indicando la proporción que hay, pero ahora en un mol de molécula. Yo diría, en un mol de molécula, yo tengo un mol de átomos de hidrógeno, con un mol de átomos de nitrógeno y con el triple de átomos de oxígeno. Fórmula química es una simbología inventada por los químicos para indicar la proporción en la que están los distintos elementos en una sustancia. Pero esta fórmula química, hay varios modos, hay varios tipos de fórmulas químicas. Quiero distinguir lo que es fórmula molecular de fórmula empírica, que son 2 tipos de fórmulas químicas. Observa en pantalla la molécula que está. De ese compuesto que está ahí, yo puedo representar la fórmula química molecular o puedo representar una fórmula química empírica. La fórmula molecular para el compuesto que está en pantalla sería una descripción exacta, pero del número de átomos que están formando la molécula. No. En consecuencia, yo tengo que contar en esta molécula cada uno de los átomos de cada elemento. Y diría que la fórmula molecular del compuesto en pantalla es C4H6O4. La fórmula molecular es una fórmula química que me indica el número exacto de átomos de cada tipo que forman una molécula de la sustancia. En cambio, se habla de fórmula empírica tan solo como una fórmula química que me indica las proporciones en las que están los elementos en la sustancia, sin indicar el número exacto de átomos por molécula. Por ejemplo, para el compuesto que está en pantalla, una fórmula empírica podría ser el que carbono, hidrógeno y oxígenos están en la siguiente proporción. Por cada 2 átomos de carbono, hay 3 átomos de hidrógenos y 2 átomos de oxígenos. Eso sería una fórmula empírica porque está indicando tan solo la proporción en la que están un elemento con los otros, sin necesariamente indicar que corresponde a la composición por molécula. La fórmula molecular es la fórmula química que te indica exactamente el número de átomos por molécula. La fórmula empírica tan solo indica la proporción en la que están los distintos elementos en la sustancia. Cuando tú calcules pesos moleculares, a ver si te lo digo por última vez, para el cálculo de peso molecular o masa molar, tienes que usar la fórmula molecular. No se te ocurra nunca calcular pesos moleculares con fórmula empírica, porque esta otra no da cuenta de la composición exacta de una molécula. Cálculo estequiométrico. La estequiometría, alumno, es una rama de la química que estudia las proporciones entre los reactantes para producir productos. Por ejemplo, la ecuación que está apareciendo en pantalla. La estequiometría dice que del primer reactante tú necesitas el doble que del segundo reactante. Y entre los 2 reactantes van a producir la misma cantidad que el primer reactante, pero un producto. Me explico. La estequiometría de esta reacción que está en pantalla te indica que los reactantes están reaccionando 2:1 para producir 2 productos. Si yo quiero esta reacción, la puedo interpretar en términos de moléculas. La ecuación me está diciendo que del primer reactante yo necesito el doble que el segundo. 2 moléculas del primero
están reaccionando con una molécula del segundo. Y entre estos reactantes me están produciendo en los productos el mismo número de moléculas de producto que del primer reactante, en una proporción 2:1:2. ¿Entiendes? La estequiometría de la reacción me está diciendo que reactantes están en una proporción 2:1 para que el número de productos sean 2, igual que el primer reactante. 2:1 para producir 2. ¿Cómo interpretar una ecuación química? Esto yo ya lo hablé anteriormente, me voy a repetir el plato contigo. Como una ecuación química te está indicando la estequiometría, lo que yo veo que el coeficiente estequiométrico te indica la proporción en que están los reactantes, 2 del primero con 1 del segundo, para en los productos producir 2, como 2 son el primero. La estequiometría de la ecuación en pantalla es 2:1 para producir 2. Ahora yo lo puedo interpretar como que fueran moléculas, alumnos. Entonces yo diría, si eso es lo que quieren que yo interprete, yo digo la proporción 2:1:2, pero en términos de molécula diría 2 moléculas del primer reactante está reaccionando con una molécula del segundo reactante para producir 2 moléculas en los productos. ¿Me entiendes? Pero también puede interpretar con los mismos estequiometría como si fueran moles. De tal modo que yo diría, manteniendo la estequiometría, diría que del primer reactante tengo 2 moles, del segundo reactante 1 mol, y el producto producido son 2 moles, pero la estequiometría es la misma, porque sigue siendo 2:1 para dar 2. Mira lo que viene ahora. Voy a leer esta ecuación, pero como que si fueran masas. Para poder traducir estos moles en masas, lo que yo tengo que hacer, alumno, es calcular el peso molecular de cada reactante y multiplicarla por el número de moles. En un ejercicio ya repetido, el peso molecular se calcula sumando los pesos atómicos. Por lo tanto, ahí voy a calcular los pesos moleculares de los reactantes y de los productos. El primero, alumno, tú vas a la tabla periódica, busca al nitrógeno, te va a dar 14 gramos mol. Busca el oxígeno, 16, sumas 14 más 16, te da 30 gramos mol. Eso es el peso molecular. Del segundo reactante obtienes el peso molecular y del producto obtienes el peso molecular. Lo que viene ahora es que tú lo multiplicas por el número de moles de cada quien para que te den los gramos de cada quien. Del primero necesitas el doble, del segundo necesitas multiplicarlo por 1 y del producto producido lo multiplicas por 2. Y lo que vas a obtener es la masa de cada quien. 60 gramos del primer reactante está reaccionando con 32 gramos del segundo y entre los dos están produciendo 92 gramos producto. De tal modo que yo puedo leer esa ecuación así, alumno, te la leo de nuevo. Lo que ocurre es que la ecuación me indica que 60 gramos de óxido de nitrógeno están reaccionando con 32 gramos de gas oxígeno para producir 92 gramos de dióxido de nitrógeno. Lo puedo interpretar así, pero claro, pues alumno. Otro modo de interpretar la estequiometría de esta ecuación es como que si fueran volúmenes molares de gases reaccionando. Manteniendo la estequiometría 2:1:2, yo voy y digo que del primer reactante tengo 2 volúmenes molares, 44,8 litros. Del segundo reactante tengo 1 mol, un volumen molar, 22,4 litros. Y del producto, 44,8 litros producidos, porque tengo 2 volúmenes molares. ¿Puedo interpretarlo así? Claro, pues alumno. Siempre y cuando te digan que las condiciones de reacción son normales. 0 grados Celsius, 1 atmósfera.
Y finalmente, niño, mira lo que se puede hacer. Yo puedo hacer una interpretación cruzada de la misma ecuación. Así, mira. Puedo leer que del óxido de nitrógeno estoy haciendo reaccionar 44,8 litros con 1 mol de gas oxígeno para producir 92 gramos del dióxido de nitrógeno en una lectura cruzada, crossover. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Yo puedo leer la ecuación diciendo que lo que veo, 44,8 litros de monóxido de nitrógeno están reaccionando con 1 mol de gas oxígeno para producir 92 gramos de dióxido de nitrógeno. Aquí casi con esto estoy terminando, corroborar lo siguiente. Observa la estequiometría en moles de molécula. La ley de conservación Jaime Becerra, que él me pidió que explicara un ejercicio, no dice relación con que el número de moles de moléculas se conserva. Observa, 2 moles de un reactante más 1 mol del otro reactante hace que en esta ecuación hayan 3 moles de reactantes y se están transformando los productos en 2 moles de producto. ¿Tiene algo de extraño eso? No, alumno, porque la ley de conservación no es para los moles de moléculas, sino para los moles de átomos o para el número de átomos que se conserva. Observa los volúmenes molares, Jaime. La ley de conservación no obliga a una supuesta conservación de los volúmenes reactantes. 45 litros de uno más 22 del otro te dan como 70 litros de gas reactante, que no tiene por qué conservarse en los productos, porque la ley de conservación tampoco opera para los volúmenes molares. Para lo que opera la ley de conservación es para la masa reactante. Si tú sumas 60 más 32, te da 92, como 92 son los gramos producidos. Y para lo otro que también opera la ley de conservación es el número de átomos. Observa, de las 2 moléculas primeras, tú tienes 2 átomos de nitrógeno. De las 2 moléculas producidas, también hay 2 átomos de nitrógeno. De oxígeno, en las 2 moléculas primeras hay 2 átomos de oxígeno y en la única segunda hay 2, con lo cual hay 4 átomos de oxígeno, como 4 hay en los productos. No se conservan las moléculas ni los moles de moléculas. Lo que se conserva son los átomos o los moles de átomos. Reactivo limitante, alumno. Esto lo estoy explicando para poder revisar el próximo sábado ejercicio. El reactivo limitante es aquel que se consume completamente en la mezcla que usted hace entre los reactantes para producir un producto. Ve la ecuación. La ecuación propone que 2 hierros tienen que reaccionar con 3 moléculas de gas cloro y producir, por ejemplo, 2 moléculas de cloruro de hierro. La estequiometría de la ecuación te está diciendo que el hierro y el gas cloro están en una proporción 2:3 para producir en los productos 2. Repito, la ecuación que está en pantalla indica que la estequiometría de la ecuación es 2 del primero, 3 del segundo, para producir del producto 2. 2:3 para dar 2. Usted lo puede interpretar como que si fueran moléculas, como que si fueran mole de molécula, como que si fueran masa, lo que usted quiera, pero la proporción es 2:3:2. En esta ecuación que está en pantalla, yo los reactivos los puedo agregar en una proporción exacta
como lo determinan los coeficientes estequiométricos que están en pantalla. O sea, que en la ecuación yo agrego 2 de hierro, 3 de cloro y voy a producir 2 de cloruro férrico. ¿Entiendes? Yo puedo hacer una reacción en la que yo agrego los reactantes exactamente en la proporción que están en la ecuación química. 2 moles de hierro, los hago reaccionar con 3 moles de gas cloro y voy a producir el producto, 2 moles. Pero la más de las veces, niños, los reactivos no van a estar en la proporción que me indica los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, yo puedo del hierro agregar 7,5 moles y del segundo reactante también 7,5 moles. Entonces aquí surge una pregunta. Si yo junto los reactantes en esta proporción, ¿cuánto producto voy a formar? Entonces lo que viene es, si en una reacción yo mezclo 7,5 de uno con 7,5 del otro, ¿cuántos productos formo? La pregunta que asalta es, en esta mezcla que acabo de hacer, ¿quién es el reactivo que está en exceso y quién es el reactivo que se va a consumir completamente? O sea, ¿cuál es el reactivo limitante? En este caso particular, si yo juntara 7,5 moles de uno con 7,5 moles del otro, yo digo que el reactivo limitante es el que se va a consumir completamente en el proceso de formación, de formar el producto. Por lo tanto, si yo tuviera esta supuesta ecuación, pelotitas blancas reaccionando con pelotitas rojas para producir en los productos un producto final, pero veo que unas pelotitas rojas no reaccionaron, yo veo en los productos aquellos que no reaccionaron, ese, por estar en exceso, digo, por lo tanto, en este modo de haberlo juntado, las pelotitas rojas, porque sobraron, hacen que ellas sean el reactivo en el exceso. En cambio, las pelotitas blancas, de las que no sobró ni una, ese será el reactivo limitante, se consumió completamente. Vuelvo al caso anterior. Si yo quiero determinar aquel reactivo limitante que se va a consumir completamente, donde sé que la estequiometría me indica que 2 moles de hierro reaccionan con 3 moles de gas cloro para producir el producto, yo veo desde la estequiometría que del gas cloro, 3 moles, yo requiero más que los moles del hierro. Por lo tanto, respecto a la estequiometría de la que estoy buscando cuál es el reactivo limitante del hierro, veo que necesito menos que del cloro, del que requiero más. Por lo tanto, como yo había juntado 7,5 moles de cada uno, razono. Que el cloro es el que lo requiero más. Por lo tanto, de él voy a tener que sospechar los 7,5 moles van a reaccionar totalmente. En cambio, el hierro lo requiero menos. Por lo tanto, de los 7,5 moles que había agregado, seguramente voy a requerir menos de lo que está siendo mezclado. Repito, estaba en una reacción en la que yo había agregado 7,5 moles de cada uno de los reactantes y llegué a la conclusión que del gas cloro es el que requiero más. Por lo tanto, de los 7,5 moles que acabo de agregar, el cloro me va a gastar todos los 7,5 moles presentes. El hierro no va a requerir los 7,5 moles que yo acabo de agregar. Por lo tanto, como yo sé que la reacción se verifica por cada 3 moles de cloro, yo tan solo necesito 2 moles de hierro,
establezco una proporción y digo, como el cloro es el que se consume más, digo, por cada 7,5 moles de cloro, ¿cuánto de los de hierro voy a necesitar? Y llego a la conclusión que de los 7,5 moles de hierro, tan solo voy a ocupar 5 moles. En consecuencia, del hierro sobran 2,5 moles de hierro. Y con eso en mente digo, el cloro es el reactivo limitante, porque se consumió del todo. En cambio, el hierro sobró. Los que reaccionaron en la mezcla anteriormente mencionada fueron 5 moles de hierro y reaccionaron totalmente los 7,5 moles de cloro. Y se formaron 5 moles del producto. En consecuencia, en la proporción que yo lo junté, el hierro estuvo en exceso y el cloro, por requerirse más, se agotó completamente. Bueno, esto como me quedan 5 minutos lo voy a decir, pero lo voy a repetir de nuevo en la próxima clase, joven. Ha sido larga la clase de hoy día. En la próxima clase vamos a revisar ejercicios. Rendimiento de una reacción química. ¿Cómo se calcula eso? Por ejemplo, ve la estequiometría de la ecuación en pantalla. La estequiometría es 2 del primero, 3 del segundo reactante para producir en los productos 2 del producto. La estequiometría es 2 es a 3 para dar 2. ¿Me entiende? Si yo leyera esto en términos de moles, diría que por cada 2 moles de hierro yo voy a necesitar 3 moles de cloro y voy a producir 2 moles del cloruro férrico. Si acaso la reacción es con un rendimiento del 100%, por cada 2 moles de hierro que reaccionen al 100% con 3 moles de gas cloro, si hay una reacción al 100% y el rendimiento del 100%, yo debiera sospechar que el producto formado con un rendimiento total sería de 2 moles. Si me dicen que la reacción es de un 100%, por lo tanto yo digo que el producto formado debiera ser un 100%, 2 moles. Pero si la reacción tiene un rendimiento tan solo de un 50%, yo diría, quiere decir que se va a formar la mitad de lo que debe haberse formado originalmente. Si lo original era 2 moles, por lo tanto un rendimiento del 50% sería 1 mol de producto producido. Si me dicen que la reacción de una reacción es el 80%, yo tengo que calcular qué significa eso. Entonces yo digo, para un rendimiento del 80% establezco que el 100% del rendimiento sería 2 moles y hago una regla de 3. El 100% de un rendimiento sería haber obtenido 2 moles de producto. Y por lo tanto un 80% significaría obtener X moles de producto. Resuelvo la regla de 3 y llego a la conclusión que en un 80% de rendimiento lo producido sería apenas 1,6 moles y no 2 moles. Niños, yo creo que he llegado hasta aquí porque lo que viene ahora son ejercicios, a ver si alguien lo hace. Ejercicio 17, el cuaderno número 2. Te voy a dar 1 minuto. Lúzcase. Me mandan la respuesta al chat.